Se ha hablado mucho del tarot, pero realmente es poco lo que se ha podido comprobar en estos últimos tiempos. Existe infinidad de videos que nos explican este tema. Claro, desde la óptica del propio creador de contenido en turno. Bienvenidos a Conexión Lemuria, el podcast de Casa Lemuria. Somos un centro de desarrollo personal donde impartimos clases presenciales y online en diferentes temas y rubros, pero siempre con la visión de despertar de conciencia. Te invitamos a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Encuéntranos como Casa Lemuria. Existe infinidad de información sobre el tarot, pero hoy solo te quiero dar un par de datos, incluso un par de datos muy personales que he conocido sobre esta maravillosa herramienta. Es mucha la información, es totalmente vasta, puedo encontrar en libros, en creadores de contenido, en internet, en talleres, cursos, y todos van a tener un grado de validez. Desechar información, como yo le comento a mis alumnos, simplemente es darse un balazo en el pie, porque en esta vida nadie tiene la verdad absoluta. El camino del conocimiento, lo único que nos va a generar es, como bien decía Sócrates, solamente saber que no sabemos nada. Entonces, hay que regalarnos el beneficio de la duda, porque exactamente, evocando a la carta de El Loco, cuando más se sabe, más podemos darnos cuenta que la trayectoria es cada vez más larga e infinita. La primera es como si fuera una herramienta de autoconocimiento. El psicoanalista Carl Jung, discípulo de Freud, por así decirlo, que al final pues quedaron contrapunteados en sus formas de percibir la psicología, la empezó a desarrollar, a darse cuenta dentro de su propia autoexploración sobre el inconsciente y su teoría del inconsciente colectivo, que el tarot marcaba muchos símbolos o muchas referencias que él podía encontrar dentro de su propia investigación y exploración del inconsciente, como lo comentábamos. Entonces, son muchas las personas que han seguido esta línea y podemos encontrar diferentes tipos de tiradas o diferentes mecanismos para utilizar el tarot como realmente una herramienta de autoconocimiento. Hay un par de autores, aquí voy a nombrar algunos, que sugieren bastante utilizar este sistema para uno conocerse cada vez más, así como la carta astral, como lo que puede ser también los diferentes tipos de numerología. Pues también puede llegar a ser una herramienta muy factible para conocernos nosotros mismos, para conocer incluso esa parte ciega y oscura de nosotros mismos, el inconsciente. Hay que entender algo que se comenta. La parte más grande de nuestra mente es exactamente el inconsciente. El consciente es muy pequeño. Entonces, realmente toda la información que vamos almacenando, dependiendo de la corriente, que la vamos almacenando tanto en esta vida o en muchas vidas, se encuentra dentro del inconsciente. Para poder accesar, claro que existen técnicas como la meditación, pero también esta técnica, usar la herramienta del tarot como una técnica de autoconocimiento, nos va a facilitar el irnos conociendo cada vez poco más. El siguiente punto es que el tarot tiene muchas similitudes con el camino del héroe. El autor Joseph Campbell sugiere en El héroe de las mil rostros o de las mil caras, no me acuerdo muy bien el nombre del título, que el ser humano pasa por diferentes facetas y podemos analizar que también en todos los arquetipos o todos los mitos del héroe, desde los héroes precristianos como los de la mitología griega, la mitología romana, dentro del folclore de las regiones celtas, incluso en Mesoamérica, siempre el héroe tiene un caminar, tiene diferentes momentos, tiene diferentes aspectos, hay una evolución, un arco, por así decir, y que incluso hasta fecha de hoy se replica tanto en series, en películas, en todos los héroes conocidos de la historia. Cuando se quieren mitificar, les agregan algunas cuestiones donde se desarrolla
este famoso camino del héroe. Y esto lo recogió este autor Joseph Campbell, y también lo podemos llegar a ver por lo menos en los 22 arcanos mayores, en esta parte del tarot donde se cuentan con estas cartas que se dice que fueron agregadas al juego tradicional de naipes y que entonces generaron la estructura del tarot como lo conocemos el día de hoy. Estos 22 arcanos tienen muchas similitudes y se puede explicar el camino del héroe con cada uno de ellos. No voy a ahondar mucho en este tema. Yo soy un amante de que las personas vayan en busca del conocimiento, que las personas, si algo les interesa, no lo coman directamente de la persona que lo está diciendo, porque al final simplemente seríamos replicantes. Y uno de los grandes logros del ser humano es que piensa por sí mismo, que puede mover sus pensamientos de un lado al otro, que puede ver un lado de la moneda y el otro lado de la moneda y ponerse en el canto de la moneda y poder discernir, poder crear su propia estructura de creencias. Y eso nos ha llevado a la evolución del ser humano. Entonces, no me hagas caso a mí, no le hagas caso al youtuber de momento, no le hagas caso al autor de, porque eso puede crear un falso fanatismo. Mejor escucha a todos y quédate con lo que resuene, quédate con lo que te cuadre. Y entonces va a ser mucho más fácil este andar en el infinito. Punto número 3. La arquitectura de la numerología. Aquí voy a retomar algunas frases que el maestro Jodorowsky comenta en su libro de la Vía del Tarot. Y él comenta que el tarot es una catedral. Por su estructura, por sus números, por su simbolismo, geometría, tal cual, podemos analizar que el tarot no nomás fue un juego de naipes hecho al azar y que luego evolucionó en una forma adivinatoria, sino cada aspecto físico, interpretativo del tarot tiene un porqué. Él particularmente se obsesionó mucho con esta cuestión y se puso a investigar hasta dar con el heredero de el principal tarot de Marsella, supuestamente el primero que se llegó a hacer, con la familia Camoin, fecha de hoy. Entonces restablecieron el tarot original a partir de investigaciones que hicieron y se dieron cuenta de su estructura, que incluso la carta debe tener ciertas medidas áuricas. Para quien no sepa qué es este término, lo invito a que investigue lo que son la secuencia de Fibonacci o el número áureo, y vamos a poder entender un poquito más esto. Se dio cuenta de que se podía poner como un tipo de mandala con los arcanos mayores y entenderlo como los mandalas que hacen los tibetanos o los hindúes en sus templos. También se dio cuenta que si uno le da una estructura parecida a la fachada de una catedral, tiene mucho sentido. Entonces, el tarot como tal tiene una arquitectura numerológica que no fue al azar. De hecho, es de las grandes especulaciones. El tarot simplemente se empieza a documentar como un juego de cartas por ciertas prohibiciones alrededor del siglo XIV, el siglo XV, y es donde se aparece estas cartas llamadas triunfos en italiano, y que se empiezan a recolectar porque resulta que las casas nobles de ese momento en Italia pues mandaban a hacer su mazo de cartas. No existía la imprenta, entonces mandar a hacer un mazo de cartas significaba dejársela a un pintor, y eran hacer cuadritos mandar a hacer cuadritos a una persona, y pues en esa época hacer eso conllevaba un buen presupuesto. No cualquier persona se podía mandar a hacer su propio mazo de cartas. Entonces, para datar realmente la fecha, la época del tarot, es muy difícil, porque no se sabe realmente en qué momento, quién o quiénes lo generaron, qué corriente se adquirió o se tomó como base para desarrollarlo, y entonces todo eso se pierde en las arenas del tiempo. Se sabe, repito, por documentos en el momento en que se prohibieron estas cartas o el juego de cartas, y por algunas tarjetas que quedaron en colecciones privadas. Hay que remontarnos a esa época. Imagínense ustedes caminando entre las calles de una Italia
que está saliendo del medievo, una Italia que tiene como un tipo de callo molesto a la influencia católica, a la influencia papal en sus alrededores, pero que también tienen un acceso a todo el conocimiento de Medio Oriente por medio de los grandes puertos italianos, por el gran comercio de Venecia, por ese intercambio cultural que se daba con África y con Asia. Imagínense ustedes caminando por esas calles, trabajando con los mercaderes y toda la capacidad de información, de intercambios, de nuevas historias, de nuevas ideologías que transcurrían por esas calles. Estaban muchas personas atentas. ¿Qué llegaba nuevo? ¿Qué influencia llegaba para poder ir corriendo con las casas nobles y llevarles ese dato curioso, esa nueva modalidad, ese pergamino rescatado? Incluso así fue como se dio, como así se rescató el Corpus Hermeticus, que se dice que fue por medio de este intercambio de mercaderes, de gente que recibía información de Medio Oriente, que alguien rescató estos pergaminos del Imperio Bizantino, perdidos desde que se quemó la Biblioteca de Alejandría, y que dieron pie al Renacimiento, cuando llegan estos pergaminos a manos de los Medici. Entonces, podemos especular, podemos imaginar, podemos soñar, podemos terminar de completar la historia y últimamente no importa qué deseamos creer. Si el tarot vino de Egipto, que los arcanos mayores se adquirieron por poder aterrizar esa información de los templos sagrados de Egipto antes de sus caídas, o unos sabios sacerdotes de diferentes culturas que ante la quema de Alejandría pudieron recabar los datos necesarios para poder salvaguardar un conocimiento más profundo, o que incluso, como algunos especulan, vienen de la Atlántida, vienen del espacio exterior, vienen de otras civilizaciones humanas. ¿Qué es y qué no es el tarot? Yo creo que eso cada quien le va a tocar discernir, pero lo que sí es real es que conlleva algo que en sus tiradas nos abre, nos contesta y nos muestra un camino que podemos seguir y trascender una situación actual que estamos viviendo, ya sea por una programación muy escondida en nuestro inconsciente, ya sea porque nuestra mente atiborrada con el día a día, con nuestra mente nublada, no podemos tomar alguna buena decisión y acá nos enseña un posible desenlace, o simplemente en poder encontrar la estructura personal, en qué momento nos encontramos de nuestro propio andar, de nuestro propio camino del héroe. Son muchas las cosas que se pueden hacer con este mazo. Simplemente aquí, como un bonus, me gustaría recalcar que la arquitectura de la numerología que tiene el tarot es vasta. Se dice que el número 22 de los 22 arcanos mayores, hay que recordar que los únicos numerados vienen siendo del 1 al 21, considerando que el 13º no tiene nombre, y el loco. El loco vendría siendo el abuelo de esa famosa carta llamada Joker, llamada Comodín en el mazo de naipes. Es una carta que se puede acomodar en cualquier lado, es una carta misteriosa. Algunos autores, en su soberbia, cambiando la estructura, lo han puesto en múltiples lugares. Otros autores lo han regresado al sitio donde pertenece, que es el cero, no como una nada, sino como una potencialidad. Estos 22 arcanos pues coinciden en el número de cromosomas, coincide en muchos paralelismos con el doble 11, con el 11-11, con todo lo que pueda significar este número 22, los 22 caminos que se deben de recorrer entre los sefirots del árbol de la vida, de la cábala. También con el número 78, con el número 40, porque hay que recordar que el tarot no es un todo, es la suma de diferentes partes. Entonces, el número 40 son esos 4 palos del 1 al 10. Los otros son la corte, la sota, el caballero o el caballo, la reina y el rey,
entran con el 16 y cada uno representando un palo que representa un elemento alquímico. El tarot, hay que recordarlo, empezó como un juego. Se reconoció como un juego. Y de hecho existen formas de jugarlo como si fuera un juego. Hay personas que le ponen su altar y le rinden culto a su propio tarot. Y hay personas, hay que recordar que en el medievo o casi entrando al Renacimiento, utilizaron el tarot como un medio para jugar, para echar suertes, para adquirir y ganar triunfos. Esto lo hace mucho más personal, lo hace un compañero, alguien con el que puedes sortear la suerte, con el que te puedes divertir o con quien puedes consultarlo. Por eso la relación tan íntima. Como podemos ver, tiene muchas aplicaciones. Pero aquí lo más importante es que me cuenten, si llegan a tener ustedes un tarot o lo tienen, ¿cómo lo usan? ¿Cómo lo sienten? ¿Le tienen su lugar especial? ¿Ponen todos los elementos que muchos autores dicen que se deben de poner para una tirada? ¿O lo sacan en el momento simplemente para resolver una cuestión? ¿Qué mitos les contaron sobre él? ¿Qué cosas tuvieron que desmitificar para poderse animar a adquirir su primer mazo? Y lo más importante de todo, me gustaría saber más sobre ustedes, qué les gustaría saber de esta herramienta, para yo poder crear este contenido que sea de calidad, que sea de valor para ustedes. Los invito a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones y si les ha gustado el video, déjenme un me gusta, porque esto a mí me hace saber que voy por buen camino para seguir creando más de este tipo de contenido. Por favor, déjenos su opinión en la caja de comentarios. También les queremos invitar a nuestro próximo taller de tarot básico, presencial y en línea, que se llevará a cabo el 22, 23 y 24 de marzo del 2024. Si es presencial es aquí en la ciudad de Guadalajara, México, pero se va a transmitir a cualquier parte del mundo por medio de Zoom. Voy a dejar el flyer para que puedan ver la información, pero también pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan ver los demás talleres que vamos a tener y este que vamos a impartir. Nos pueden encontrar en cualquier red social como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube como Casa Lemuria. Ojalá les haya gustado la información. Gracias si has llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.